Muy buenas noches a todos y muchas gracias por escucharnos otro día más en Espacio Libre. Hoy vamos a tratar el tema de Cuba, que como sabéis fue hace unos meses noticia en julio cuando hubo unas movilizaciones en contra del régimen eh, comunista que hay ahí. Y bueno, fue como el primer paso hacia una especie de movilización ciudadana pacífica totalmente contra la vulneración sistemática de derechos humanos que se perpetra allí. A raíz de, por contextualizar un poco, el pasado lunes hubo otra movilización también multitudinaria y en este caso se crea a través de un grupo de Facebook. Por favor, me corregirá George si en algo me equivoco. Y bueno, es dirigida por Junior Treble, que es un dramaturgo de profesión, participante en esas marchas. Incluso llegó a estar detenido un par de días. Ese grupo se llama Archipiélago y toma rápidamente mucha popularidad y deciden convocar una marcha pacífica el pasado lunes, como he comentado, y en todas las grandes ciudades de Cuba. Piden autorización, como reglamenta la Constitución allí, pero obviamente es denegada. Desde entonces ha comenzado una operación brutal por parte del régimen donde se amenaza, detiene, difama a los líderes de Archipiélago. Bueno, básicamente Junior estuvo sin internet, llevaba semanas así y básicamente era la tónica general de personas que no saben dónde están sus familiares, etc. Y bueno, mi pregunta principal para George, no sé si quiere añadir algo más para contextualizar, es ¿en qué se diferencia esto con las marchas que hubo en julio? Vale, sí. Bueno, la principal diferencia que hay entre esas dos marchas creo que fue la espontaneidad. Es decir, el 11 de julio todo comenzó en un municipio de Mayabeque, una provincia de Cuba, en la cual un grupo de ciudadanos de forma espontánea fueron a quejarse y a pedir cuentas frente a la sede del Poder Popular de su municipio. Enseguida, a través de Facebook, eso se hizo extremadamente viral. Tenían 40.000 espectadores en una directa que se estaba realizando y alrededor de una hora después, por supuesto, comienza a extenderse esa misma espontaneidad en las grandes ciudades de Cuba. Y son las imágenes que vemos. No fue nada planificado. El régimen, la respuesta que dio fue brutal. El mismo presidente llamó a las tropas a salir a las calles, dijo que la orden de combate estaba dada y sofocó esa movilización en solo 24 horas. Y fue a raíz de ahí, como bien tú contextualizabas, que se crea el grupo Archipiélago y con el líder de este grupo, Junior, se intenta trazar una ruta, un mapa para comenzar a través de la lucha cívica, a través de la lucha ideológica, generar un cambio en Cuba. Es por ello que se planifica esta nueva movilización, pero es esa la diferencia. Esta fue planificada con alrededor de más de un mes de antelación. Y esto, por supuesto, le da cabida al régimen a hacer en lo único que es bueno hacer, que es reprimir, que es sabotear, que es realmente mantener a las personas presas en su casa porque le pone turbas afuera de su casa para que no puedan salir a expresarse, para que no puedan cortar el internet. Y entonces este tiempo, esta planificación de esta movilización, por supuesto, también genera toda esta política, también genera un ambiente de odio, de terror, de miedo, de tortura psicológica en la población. Es decir, ya desde toda esa semana antes del 15 de noviembre, que es cuando está planificada la manifestación, habían tropas en las calles, y además que era que no se escondían también, incluso por los medios de prensa oficiales cubanos. Ellos les daban promoción a eso. En los grandes puntos provinciales se iban a realizar las concentraciones, organizó eventos cívicos de adeptos al régimen para que ya estuvieran ocupados con esas personas. Es decir, el régimen tuvo tiempo de lanzar su represión y de organizar su represión
para que no tuviera el éxito que tuvo aquella. ¿Y por qué la tuvo? Simplemente por la espontaneidad, que fue algo imprevisto, que fue algo que no estaba planificado, que fue algo que solo fue una explosión de la sociedad, que poco a poco creo que esto se va a ir manifestando a lo largo del tiempo, pero bueno, ese 11 de julio fue lo que marcó el camino. Ahí, Sí, perdón, José Luis. No, quería preguntar simplemente si hay datos fiables de detenidos o desaparecidos por las protestas de este verano. Sí, se habla de más de 1.000 personas, oficialmente está censada más de 620, y entre esos varias decenas de menores de edad están todavía detenidos. Ya hay algunas que la Fiscalía ha ido más de 20 años de cárcel, más de 20 años de prisión, solo por manifestarse de forma pacífica. Es verdad que hubo eventos de vandalismo muy escasos, y fue extremadamente escaso en 2 o 3 ciudades, pero el resto, es decir, en 2 o 3 puntos de determinadas ciudades. El resto fue tiros, fue palos que dio el régimen. Es decir, la violencia vino por parte del régimen, con tiros de balas, armas de fuego, es decir, balas de verdad, incluso un fallecido. Y entonces, alrededor de esos 600 sí mantienen presos. Y yo quería preguntar, ¿cuál es el sentimiento que tú ves en la sociedad cubana? ¿Crees que está despertando en general, que está siendo un sentimiento mayoritario para por fin deshacerse de esta situación? ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo estáis viviendo estos momentos ahora? ¿Cómo crees que la sociedad está preparada para desligarse del régimen castrista? Sí, realmente preparadas están, y las ideas y las ansias de libertad llevan mucho tiempo. Lo que sí persiste, y yo soy un usuario de ese sentimiento, es el miedo. Es decir, el miedo a la represión. Y no es tanto el miedo a una represalia física, es más bien el miedo a la maquinaria psicológica, de terrorismo psicológico, de tortura psicológica que ellos perpetran. Y a medida que pasa el tiempo, más aún con las nuevas generaciones, si la otra vez me preguntaban, yo creo que el 80% de mi generación estamos en contra de las ideas o del régimen, de la dictadura. Y a medida que más avanza el tiempo y también las redes sociales más se penetren y el internet en nuestro país, creo que ese número va a ser mayor, va a llegar el momento que va a caer sobre su propio peso. Eso no tengo ni la menor duda. George, lo que decías de, torturas psicológicas que además llegan hasta el punto, que también son torturas físicas, como han denunciado varios que han sido detenidos y que a lo mejor no les dejaban dormir durante días, despertándoles cada vez que se quedaban algo dormidos de pie, etcétera. Y así durante días y días y días. Yo quería preguntarte también, porque tuvimos la noticia del... Bueno, por cierto, para quien no lo sepa, Junior García, el promotor de todo esto, ahora mismo se encuentra en España y vamos, creo haber entendido que le han dado un pasaporte de España para poder, un visado o lo que sea, un permiso para que pudiera salir de ahí. Yo te quería preguntar, porque escuchamos la otra vez, en julio, acerca del el movimiento San Isidro. ¿Qué diferencia hay entre Archipiélago, que es el movimiento actual, y San Isidro? Sí, a ver, el movimiento San Isidro es un movimiento bastante cerrado en el concepto de que era un grupo de artistas disidentes que realizaban obras artísticas, tanto de teatro como de plástica, en pos de, o con tratar de transmitir un mensaje a favor de la libertad de Cuba. El movimiento Archipiélago es un movimiento más cívico, más popular, que abierto, en el cual todos pueden ingresar, es decir, pertenecer a ese gran grupo de Archipiélago, y que es eso mismo, es el enmarque que tiene. El propósito es el mismo, lograr la libertad de Cuba. La diferencia es que aquel es un movimiento artístico de un grupo de artistas artistas, periodistas, intelectuales, y este es un movimiento más abierto.
¿Y cuál crees que tiene más fuerza? No, evidentemente Archipiélago. Archipiélago solo en un mes y medio, 2 meses creo que está creado, acumula 50.000 usuarios, 40.000, entre 40.000 y 50.000 usuarios en Facebook, que eso para Cuba es una cifra considerable, bastante considerable. Tiene mucha más fuerza, más personas se sienten identificados porque forman parte de esa idea. Es decir, muchas personas de diferentes partes del país publican dentro de ese grupo sus ideas, hacen artículos, y creo que tiene más fuerza por esa parte, porque nos sentimos más identificados. Y creo que también los dos tienen funciones diferentes. El movimiento San Isidro tiene la función esa de a través del arte, a través de movimientos artísticos, tratar de generar un mensaje político. Y Archipiélago, la función que tiene es crear fuerza, quizás en un futuro de tener hasta una función política en sí. Bueno, recomendar sobre la canción que surgió a raíz del movimiento, a raíz de San Isidro, que es la de Patria y Vida de Yotuel, sí, ¿no? Junto a otros artistas. Que emociona. Dos de los artistas que participaron están presos en Cuba, con posible condena de alrededor de 20 años de prisión. ¿Qué delitos se les imputa? Se les imputa incitación a delinquir, que nadie sabe qué puede significar eso, pero incitación a delinquir, desorden público. En los casos más graves, mercenarismo. Y realmente es eso. Eso es lo que se le imputa. 20 años por desorden mira, público. Ahora mismo hay un niño de 15 años que es usuario en Twitter, que se llama El Lunático Debates. Raidel se llama, Raidel Rodríguez, 15 años, que el 15 de noviembre salió vestido de blanco a caminar, y él realmente sí, por supuesto que salía con una rosa blanca. Salía porque se sentía parte de este problema político. Ayer lo fueron a buscar a su colegio y de las manos de los profesores lo metieron en una patrulla y está preso. Entonces es algo grave, es un niño con unas ideas brillantes, que no ha hecho nada más que tratar de pensar diferente y ser lo suficientemente valiente como para salir él solo. Y entonces fíjense el grado de peligro y de terror que puede infundirle el régimen, y también de miedo creo que sienten de llegar al punto de que llevarse su propia escuela ahí, y está preso en estos momentos. Vamos a dar la palabra a algún oyente, a Javier y luego a Rafael. A ver, buenas noches. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería preguntarle a George, ya que estaba comentando de este tema, ¿qué posibilidad hay con estos movimientos, con estas manifestaciones, de que haya realmente un cambio en Cuba? De posiblemente vaya a haber una posibilidad de un cambio de régimen. Y luego también querría preguntarle respecto a qué tipo de apoyo tendría, por así decir, los que son adeptos al régimen, porque aquí en España sabemos que aparte de la clase política que tenemos, la izquierda, hay un grupo muy importante de la población que los sigue y que apoya esas medidas. ¿Qué nivel puede haber en Cuba respecto a los que apoyan al comunismo después de 40 años sufriéndolo, las consecuencias? ¿Qué porcentaje podría decir por algo que tú supongas que puede ser? Bueno, es una situación generacional. Hay que dividir lamentablemente a nuestra sociedad, para entender este fenómeno por generaciones. Las generaciones más viejas, 60 años en adelante, creo que mayoritariamente sí son adeptos al régimen. Y a partir de ahí comienza un decrecimiento de ese apoyo. Y tiene su punto más alto, creo que de mi generación, tengo 27 años, en adelante no tienen apoyo ninguno y no tienen posibilidad alguna, sinceramente no tienen posibilidad de subsistir. Por supuesto que se mantienen algunos esbirros dentro de mis generaciones, algunos lacayos que quieren vivir de estar dentro del sistema,
que profesan y tratan de transmitir esa revolución, ese comunismo, y es con el único propósito de abrirse camino, porque tienen muy pocas capacidades, abrirse camino y vivir de esa cúpula comunista. Pero realmente apoyo, en este momento no son mayoría. Sin ninguna duda, en este momento no son mayoría. Pero sobre todo porque no se alimentan, o sea, los jóvenes no tienen interiorizado ese relato romántico, ¿no? De la revolución, Y sí, no etcétera. comparten ni sus ideas, no sienten suyo lo que ellos profesan y mucho menos lo que hacen. Incluso jóvenes que son un poco conservadores a la hora de emitir un criterio tajante en contra de la revolución del Partido Comunista, cuando ven hechos como los actos de repudio, ven esto mismo de este niño preso, por supuesto que entonces dicen, oh, espera, vamos a parar, y con esto no nos sentimos identificados, y un poco que abren los ojos. Es decir, el mismo régimen actuando de la manera que está actuando solo, está entrando en las personas con un poco de dignidad, un poco de sentido común, abren los ojos. Y esto creo que va a desencadenar un círculo vicioso. Ellos van a sentir que están perdiendo más apoyo, van a seguir a aumentar su represión, van a aumentar su maldad, y entonces eso va a conllevar a que más personas aún estén en contra de eso, porque realmente personas con dignidad, personas con sentido común, creo que son mayoría. Pero George, suena como un poco, perdona José Luis, suena como un poco contradictorio en el aspecto de que dices que a lo mejor las personas más mayores son más adeptas al régimen, pero son las personas que lo han sufrido durante más tiempo. No sé si es que se ha empeorado en los últimos años. Pero el tema es que ellos formaron parte de esa idea, y ya una vez que tú formas parte de esa idea desde un inicio y que formas parte del proceso, te duele y lo tienes muy impregnado como para alejarte de ese proceso. Es decir, o sea, yo creo que pasa aquí un poco, no sé si, bueno, George lleva un año en España, no sé si verás alguna similitud, pero con el caso catalán, ¿no? Los jóvenes de ahora, por lo visto todas las encuestas dicen que son menos independentistas que antes. Entonces, yo creo que también hay es un poco el tener interiorizado todo esto de, al final es como algo que suena, bueno, suena bien a quien le quiera sonar bien, de revolución, todo muy romántico, sí, ¿no? es eso mismo, es decir, esas generaciones mayores, cuando los actos de repudio eran algo normal, que iban a frente de su casa una persona simplemente por usar un crucifijo y le tiraban huevos, le pintaban la casa, ellos formaban parte de ese acto de repudio y ahora lo ven con naturalidad, pero nosotros no, nosotros nos escandalizamos cuando vemos un acto de repudio, van frente a tu casa, te pintan la casa, decapitan palomas delante de la puerta de tu casa, y eso le pasó a Junior, y te la ponen ahí. Es decir, entonces nadie con un poco de sentido común se puede ser identificado con ellos. Ellos sí, estas generaciones mayores, porque formaron parte de eso. Cuando en Cuba eso era realmente natural, que era promovido por Fidel Castro, llamarle gusano, escoria, todo el que pensara diferente, marcarlos, como pasaba con los judíos en Alemania nazi, los marcaban, tanto en centros de trabajo, sufrían rechazo, y ellos formaban parte de ese proceso, y lo ven con la mayor naturalidad del mundo y lo apoyan. Entonces, por eso es que es difícil que esas generaciones sufran cambios. Y en mi caso, lo tengo en mi casa, mis abuelos, ya mi abuela no tanto, pero mi abuela sí, se siente identificada con la revolución, el comunismo, y hemos tenido discusiones internas, somos familia al final, pero esa brecha esa diferencia generacional está, y no creo que vaya a cambiar. Lo que sí, poco a poco, esas generaciones van a ir siendo desplazadas por otras que por supuesto quieren un cambio. George, ¿qué opinas sí, José Luis. Esa gente cuando tú llegas a España y ves que hay muchos españoles aquí que defienden el régimen comunista de Cuba y que hasta reproducen todos los mantras de la dictadura, de que allí no pasan hambre, de que la sanidad es muy buena y todo eso? ¿Qué opinas tú? Mira, yo estaba... Un momento, os tengo que ir bajando, ¿vale? Javier, te voy bajando porque tengo a la gente, entonces, sin problema. antes de que responda... Vale, gracias.
Sí, mira, yo estaba el lunes en Barcelona y pasé por donde estaba la manifestación de cubanos en Barcelona a favor del 15 de noviembre, es decir, apoyando el proceso de liberación de Cuba. Había una manifestación de catalanes, puede que hubiera algún cubano, pero la mayoría de catalanes con bandera, con la señera y con bandera del Partido Comunista Español, de la España, de la bandera republicana española, apoyando entonces al régimen. Yo decía, ¿cómo puede ser que esto pase? Vemos que un eurodiputado de Izquierda Unida fue a Cuba a sentarse ahora, este 15 de noviembre, a sentarse con los represores. Fue de mano con los represores, con las personas que hacen alto repudio, con las personas que encarcelan. No fue que fue de observador, no fue a brindar su apoyo de una manera descarada. Vemos como una vicepresidenta como Yolanda Díaz, cuando murió el dictador Fidel Castro, casi llora y se siente identificada. Entonces eso es un poco alarmante y es triste porque realmente no estamos hablando de que tus ideas sean socialistas / comunistas o de izquierda. No estamos hablando de eso. Esas son ideas que tú puedes defender, pero no puedes defender que a un niño de 15 años lo metan preso simplemente por estar vestido de blanco. No puedes defender que hayan 600 presos desde el 11 de julio para acá con condena de 20 años simplemente por intentar manifestarse o por manifestarse. No puedes defender que personas lleven 15 días sin internet con una patrulla, con un carro policial fuera de su casa que le impide salir de su casa incluso a buscar comida. No puedes defender que hay una periodista, se llama Barrero de apellido, ahora olvidé el nombre, perdón, que lleva 200 días sin poder salir de su casa, 200 días, ella lo va poniendo en su Twitter. Y entonces, ¿cómo esas personas que tienen cierto nivel de influencia bastante alta estén hoy en Europa y precisamente en España limpiándose las manos, además apoyando y siendo cómplices de una dictadura con todas las letras en mayúsculas? Eso es algo realmente increíble que a mí me choca porque, le digo, usted puede ser comunista, socialista, está en todo tu derecho a hacerlo, pero defender una dictadura, eso va más allá. Rafael. Hola, buenas noches. noches. Buenas noches, George. Muchas cosas en común. Tú vienes de Cuba, yo vengo de Venezuela. Cuba aporta la parte ideológica a lo que se está viviendo hoy en España y Venezuela apoya a este movimiento que se está llevando a cabo en España de manera económica. Poco a poco va saliendo a flote todo el tema de financiación de Podemos y todo esto. Algo que se sabía, pero nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato y ahora empiezan a salir informaciones de que Vescanza y Monedero recibieron dinero en el Meliá Caracas y, o sea, aquí es evidente el silencio cómplice de los medios de comunicación, el silencio cómplice del gobierno, el silencio cómplice de algún grueso grupo de jueces y de fiscales y de, entiéndase, parte del sistema judicial, donde Baltasar Garzón y su mujer tienen la mano metida. Ahora bien, el tema de hacia dónde puede ir esta situación en Cuba, yo creo que es un poco efecto dominó. Y esto yo lo hablaba con un chino el día lunes en Valladolid, un cubano, que él me decía que bueno, que sí, que él tiene contacto con gente todavía en Cuba que le reconoce de que ya están hartos y que ya no tragan más con el cuento, sobre todo las clases jóvenes, ¿no? De todas estas franjas de chicos jóvenes que ya no se tragan el cuento del comunismo, mientras que la gente un poco con edad más avanzada lo apoyan, pero es porque no saben vivir sin el sistema, no se atreven a vivir sin el sistema. Ha crecido de una manera exponencial la dependencia del sistema comunista, que es un poco lo que ha pasado en Venezuela, lo que llaman las misiones.
Entonces, ya en Venezuela ha llegado la gente al punto de que no sabe vivir sin las misiones. ¿Por qué? Porque han aplicado el mismo manual de Ramiro Valdés. No sé si estarás tú de Sí, acuerdo en eso. no, sí, totalmente. Y es algo que no es nuevo, es algo que está muy bien descrito. Hay que someter al pueblo a través de la miseria, a través de la dependencia del Estado, De la a dependencia través, del Estado, que no es sin mí. exactamente. Y Venezuela ahora mismo cumple un poco la función que cumplió la Unión Soviética como como financista del régimen y del trabajo político e ideológico que hace Cuba. Y no me cabe la menor duda que hasta España, hasta España llegó las garras. Y además es que ellos lo tienen explícito, su propósito es a través de ahora la batalla ideológica, la batalla cultural, intentar invadir de socialismo todo Occidente. Bueno, De eso no me cabe la menor duda. Y es lo que tú decías, tiene que realizarse un efecto dominó, tiene que caer, y a mi juicio tiene que caer primero Venezuela. Cuando se corte la ayuda económica a Cuba, porque Cuba Exactamente. económicamente es un estado totalmente fallido, extremadamente fallido, que dependemos totalmente de alguien. En aquel momento fue la Unión Soviética, ahora dependemos totalmente de Venezuela, porque tuvieron la suerte los comunistas en Cuba de encontrar rápidamente a ese Mesías, en este caso Venezuela. Y una vez que se caiga Venezuela, creo que sí, Cuba seguirá ese camino. de hecho, la inteligencia venezolana está llena de agentes cubanos, ¿no? Sí, Sí. Cuba fue tutor maestro, porque la inteligencia de Cuba fue alumna de la KGB rusa y conocen cuáles son los manuales para someter y además también desaparecer cualquier intento de cambio. De hecho, la cumba, el edificio de la tumba, que se le dice así porque es un edificio construido hacia abajo. O sea, tiene un primer piso, pero luego tiene el -1, -2, -3, hasta el -12. Son 12 plantas, pero en subterráneo. Entonces, Bueno, una auténtica allí mazmorra, ¿eh? una mazmorra o una, lo denominan cárceles de nueva generación. El sistema de tortura diseñado en Cuba por Ramiro Valdés, que lo ponen en práctica en el edificio de la tumba, que es que te encienden la luz a las 7 de la noche y te la apagan a las 7 de la mañana. Entonces te cuesta... Eso es habitual en Cuba, sí. Exacto, entonces eso, te sirven el desayuno a las 7 de la noche y te sirven la cena a las 7 de la mañana. Y te cambian, te ponen un reloj con una hora distorsionada, te ponen un calendario con días distorsionados, que te dicen que hoy es el 31 de diciembre, que hoy no estás con tu familia celebrando el fin de año, y cuando en realidad es el 12 de noviembre. O sea, son cosas bárbaras. Te aplican las agua fría y te ponen luego dentro de la celda el aire acondicionado a 16 grados, entonces no puedes dormir, te ponen música durante 14 horas, vamos, unas torturas bárbaras. Y todo esto es, cogen a las personas que se manifiestan en contra del régimen, los meten ahí 8 días, pero los sacan a la calle, para que vayan y cuenten lo mal que lo pasaron, para amedrentar a la población y de que el resto de la gente no siga manifestando, ni siga levantando su voz, ni siga de alguna manera haciendo oposición al gobierno. Sí, como un aviso, ¿no? Como un cabeza de turco para avisar y que todo el mundo sepa a lo que se atiene. Exactamente, exactamente. Exacto. A mí me gustaría preguntaros a los dos qué opinión tenéis de la actuación de la Unión Europea y creo que hay alguien que tiene mucho ruido. Si podéis apagar el micro... Vale. De la Unión Europea y de las instituciones europeas con respecto a esto, porque, por ejemplo, sí que hemos visto que con respecto a Afganistán,
sí que ha habido pronunciamientos, etcétera, pero parece como que les cuesta un poco más cuando pasa y cuando pasa en Venezuela. Bueno, en el caso de Venezuela se dieron algunos pasos, pero al final, bueno, ahí quedó. Y en el caso de Cuba sí que tampoco ha habido una respuesta tan clara. No sé qué... De hecho, tenemos al alto representante al ministro, bueno, al que fue ministro Borrell, allí y parece que no tiene ningún... No le parece nada escandaloso. Lo preocupante es simplemente que se asegure que la gente se puede manifestar, pero el resto es nada, se queda nada. No sé qué opinión nos merece Bueno, esto. yo, sinceramente, yo no sé qué ha pasado con la Unión Europea, el giro que ha dado. Yo no diría que ha dado un giro hacia la izquierda, yo diría que ha dado un giro de 180 grados y ha dado la espalda a Venezuela, a Cuba, a, a Bolivia, con el caso de la expresidenta que fue depuesta y fue detenida y Janine, el apellido de ella yo no lo recuerdo, que no lo recuerdo ahora, de la expresidenta de Bolivia. Han dado la espalda de una manera vergonzosa. El papel de Borrell es como una especie de comisario del Foro de Sao Paulo, o ya no de tanto del Foro de Sao Paulo, sino del Grupo de Puebla, es como una especie de comisario del Grupo de Puebla en la Unión Europea, que, chicos, yo cada día me sorprendo más y cada día me preocupo más porque veo los pasos acelerados que está dando la Unión Europea y más todavía España hacia un proceso de bolivarianización del país que a mí me pone los pelos de punta. O sea, yo no, yo sinceramente espero y deseo que se caliente la calle lo suficiente ahora en este otoño y que aquí haya un cambio a corto plazo, porque es que si no, veo la situación muy, pero muy complicada y con complicidad de la Unión Europea. Ahora van a sucederse en Venezuela unas elecciones regionales de alcaldes y de gobernadores. El gobierno ha llegado a tal punto que esto ya es más que evidente y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe menos la Unión Europea. O sea, esto no tiene ningún sentido de que el gobierno ha comprado candidatos de la oposición para tener oposición, porque es que si tú le quitas presupuesto a los partidos políticos, si tú censuras medios, si tú no les das minutos en televisión, si tú prácticamente tienes a la sombra, no tienes oposición. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno va y compra a la oposición, los tiene muertos de hambre y les dice, bueno, mira, yo te voy a dar $700,000, $1,000,000, pero tú vas a ser el candidato de parité, para que aparezca allí un candidato de oposición, para que tenga un 30% de votación, más o menos como el resultado de las elecciones en Nicaragua. Pues lo mismo. Bueno, pero por lo menos eso iba a decir, que en Nicaragua directamente no había oposición porque Estaban todos en la encarcelados. cárcel, exacto. Pero ahora Venezuela está como en una especie de callejón sin salida relativo, porque la Corte Penal Internacional ha dicho, aquí han habido crímenes de lesa humanidad y los vamos a investigar. No, pero es que seguramente interesen más los que hubo en España hace 80 años. Es que... Sí, bueno, lo de... que son de rabiosa actualidad. Claro, pero esos son trapos rojos. Ese es el Sí. comodín que tiene el gobierno social comunista, de que cada vez que, o sea, la próxima situación que se pueda dar en el país es que se caliente la calle y se ponga de tal manera la situación que entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a meter a Franco otra vez en el Valle de los Caídos para sacar ese trapo rojo y distraer a la gente? Entonces... George, Sí, no sé... quería ejemplificar todo lo que hablaba Rafael, es un ejemplo muy concreto. Ahora, durante toda la campaña de desprestigio que intentó realizar el régimen para con
una de las cosas que hicieron fue destaparon a uno de los agentes de la inteligencia cubana que estuvo hace un tiempo dentro dentro de una reunión donde participó Junior, un agente médico, agente Fernando se llama, que participó con Junior y 11 cubanos más en un encuentro aquí en España, en Madrid, donde se reunieron incluso con Felipe González, el expresidente español. Y bueno, ese tipo vino a España con función de espía, es decir, le estaba haciendo función activa de espionaje, y habló de que Junior en ese evento habló de que cuando llegara a Cuba iba a ser un contrarrevolucionario, cosa que Junior desmiente, que él nunca utilizó esas palabras. Pero bueno, no fue que tuvo más contacto con él, pero estamos hablando que un espía haciendo función activa de espionaje entró a España, incluso estuvo sentado con un expresidente español, y aquí prácticamente ni se ha hablado, ni se ha mencionado, y yo lo veo algo como algo grave, es decir, Cuba envía un espía a un territorio y realiza función de espionaje, independientemente de que sea con otros cubanos, pero independientemente de eso se reúne incluso hasta con un expresidente, entra con una visa supuesta, una visa de estudio, y nada, estaba cumpliendo un servicio de inteligencia cubana, y aquí esto no se ha mencionado, y se ha mantenido un silencio, y además que estoy seguro que son cómplices de eso, y nada, me parece que eso es escandaloso, prácticamente no tiene repercusión. Bueno, a mí hay una cosa de Cuba que realmente me asombra, como un país tan pequeño y creo que tiene 11 millones de habitantes, se ha convertido casi en algo así como una especie de Unión Soviética. De hecho, Cuba, por ejemplo, siendo tan pequeño, es un país que ha sembrado toda Latinoamérica de guerrillas. Y de hecho ha llevado guerrillas incluso a África. Es decir, África está lleno de cubanos muertos que fueron allí a sembrar guerrillas. De hecho, el propio Che Guevara creo que estuvo en el Congo. Sí, Fidel era el ideólogo, Rusia era es decir, la Unión Soviética era quien financiaba, y el Che era el que ejecutaba. Eso funcionó así durante mucho tiempo. Y no siguió pasando, y ya no fue tan activamente o con las armas a partir de la caída de la Unión Soviética, que Cuba perdió totalmente el respaldo, tanto económico como es decir, el poder geopolítico que tenía la Unión Soviética, y por supuesto tuvo que poco a poco irse frenando, pero eso resurgió con el Foro de Sao Paulo, y ya no es esa lucha armada de guerrilla como lo era en las décadas del 70, 80, sino a través de entrar a estos diferentes tipos de colectivos, de grupos que defienden cada cual sus ideas un poco incluso hasta descabelladas, y a partir de ahí sembrarle el marxismo, sembrarle la ideología de Fidel Castro, y tratar de llegar al poder por vías más democráticas, pero una vez que llegan al poder comienza el deterioro de la democracia poco a El poco. llamado socialismo del siglo XXI. Exactamente. Llegan por vías democráticas, y van deteriorando el sistema, van deteriorando los poderes que confluyen, es decir, que constituyen el Estado para perpetuarse. Ahora ese es el manual que están llevando. Antes era a través de la revolución armada, un cambio radical, pero ahora es una revolución un poco más, con un rostro un poco más amigable, y nada, pero el fin es el mismo. El fin Totalmente es el mismo. de acuerdo. Los medios cambiaron, pero el fin es el mismo. Totalmente de acuerdo. Se sustituyen los guerrilleros, Sí. se sustituyen los guerrilleros por agentes ideológicos que son entrenadores deportivos cubanos, médicos cubanos, asesores sociales que llaman ellos, que son gente que los meten en barrios desfavorecidos, en zonas marginales, entonces con el cuento de que les enseñan a cultivos organopónicos, gallineros verticales, tal, y aquí te vamos a contar cómo ponerte tú a generar tu propio alimento, les meten ideología en la cabeza. Ideología, ideología, ideología. Y los que estudian en Cuba también, es decir, en Cuba hay, en mi misma universidad, que es de una provincia pequeña,
es alrededor del 10% de los estudiantes eran extranjeros, de Latinoamérica, de Los África. intercambios. Exactamente, ¿no? Y hacen carreras completas en Cuba. Y Antes de que intervenga Cersei, recordar, bueno, a pedir a cualquiera de los oyentes que por favor pida la palabra si nos puede aportar cualquier. Vamos, si puede ayudarnos un poco a hablar sobre este tema de Cuba y sobre la actualidad cubana, tanto si es cubano como si no, y si conoce la realidad. Cersei. yo quería preguntar, porque antes comentabais como que tanto el Grupo de Puebla como que el Foro de San Pablo, bueno, yo hablo en castellano del Imperio, tanto que el Grupo de Puebla como el Foro de San Pablo como que tenían infiltrados dentro de la Unión Europea. Si no fuera así, ¿de qué forma podría intervenir la Unión Europea para poder solucionar la situación actual en Cuba? ¿Cuál se supone que podría ser el papel de la Unión Europea de forma de agente diplomático para poder solucionar un poco pues la situación que hay allí y la dictadura que hay allí? Bueno, mire, empezando por cortarle las visas que tienen la mayoría de todos esa cúpula y sus hijos y sus familiares y sus hijos que se pasean por los mejores lugares de Europa con el dinero de los cubanos. Y también pasa lo mismo que en Venezuela. Esa es la primera medida que podrían hacer rápidamente y un poco más allá, llegando un poco más allá a la económica. Hoy por hoy España es el cuarto o quinto socio comercial de Cuba. Y nada, simplemente sabemos no sé, no estoy muy empapado en el tema de Venezuela, pero en Cuba cómo funciona el sistema económico sí lo conozco. Y todo pasa, todo entra por los canales del Estado. Y el Estado se queda con decir, no hay ningún tipo de claridad, de transparencia de cómo maneja la economía de Cuba y se están haciendo millonarios a través del sacrificio del pueblo. Las grandes compañías hoteleras de Cuba son españolas, Iberostar, Meliá, y realmente sí se pudiera hacer más desde el punto de vista tanto diplomático como económico para, aunque sea presionar, que el régimen se sienta presionado, porque si algo tienen en común todos es que les encanta el dinero y les encanta pasearse por Europa, por New York, por todos esos lugares. Ellos no van en sus vacaciones a un barrio pobre de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de El Salvador. Ellos van a París, van a Madrid y a gastarse bastante dinero. Y creo que si se le presiona más, ellos tendrán una apertura. Porque eso es lo que han hecho constante en la historia. Cuando Obama, que fue una flexibilización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, el régimen lo que hizo fue apretar más, es decir, cercar más las economías, cerrar más la economía, en contradicción a lo que se venía haciendo con el exterior. Es decir, Obama fue una época dorada de la economía cubana porque facilitó muchas cosas, pero lejos de ello, a hacer una apertura económica, lo que hicieron fue cerrar la economía más. Y ahora es todo lo contrario. Ahora, con una economía, casi con unas relaciones con Estados Unidos muy tensas, con el tema del COVID, donde ha empeorado la economía de Cuba, ellos han tenido que abrirla. O sea, se ha comenzado a permitir las pymes, etcétera. Pero quien cierra y abre la economía, en este caso, como bien dices, es el régimen cubano. Esta idea de que tenemos de que existe un bloqueo y que el bloqueo tiene la culpa de todo, al final eso no es claro, verdad. Claro, exacto. Es lo que digo. El problema es que ellos utilizan el bloqueo como el comodín, así como decir, nos va mal por culpa del bloqueo, si no fuera... No, eso es mentira. El bloqueo no impide que un cubano que tenga tierra pueda comprar insumos agrícolas, tractores, fertilizantes en Estados Unidos, un cubano común. El bloqueo lo que impide es que empresas vinculadas a sean las que compren eso. El bloqueo es como el comodín franco de aquí. Es el comodín, es el comodín. Bueno, de hecho, el bloqueo en sí duró 13 días durante el mandato de Kennedy, y lo que hubo después fue un embargo que no afecta, ni siquiera afecta a todos los productos. No, los productos de sanidad ni de alimentación, es decir, están exentos del bloqueo, del flash embargo.
Cuba sí puede comercializar, puede comprar productos en el mercado estadounidense, sea de salud, sea medicamentos o sea de alimentos. De hecho, el 90% del pollo que se consume en Cuba, es prácticamente la única carne que se consume en Cuba, viene. Pero por supuesto, a ellos no les conviene decir nada de eso. Vale, os tengo que pedir un poco, a Rafael le tengo que pedir, por favor, que tengo que ir bajando y subiendo a la gente porque estáis pidiendo mucho la palabra y de hecho Pepe Pérez lleva mucho tiempo esperando. Entonces vamos primero con Pepe y ahora voy subiendo y bajando, ¿vale? Rafael, en caso de que quieras participar posteriormente, pide la palabra y Genial, volvemos a sin subirte. problema. Muchas gracias. Pepe Pérez. Buenas noches. Quería preguntarle a George, quería hacerle un comentario. En España, la izquierda moderada, no hablo de la izquierda, la extrema izquierda, que por supuesto siempre va a negar los crímenes del totalitarismo comunista, pero incluso una parte de la izquierda moderada lo niega y siempre ha diferenciado entre dictaduras buenas y malas. Las dictaduras buenas, por supuesto, las de izquierda, las comunistas, y las malas, las fascistas. De hecho, la RDA, la URSS, Camboya, China nunca han sido dictaduras y ahora Cuba y Venezuela tampoco. Las anteriores, bueno, es que realmente no eran verdaderos países comunistas y ahora tampoco, también dicen que Venezuela y Cuba no son comunistas, que no se implementa un verdadero comunismo. De hecho, ellos a George y al señor venezolano les dirían Rafael. a Rafael les dirían que están a sueldo del imperialismo y les darían lecciones de Cuba y de Venezuela. Les dirían que saben mucho más que ellos de Cuba y de Venezuela. ¿Cómo podrían intentar dar datos objetivos ellos para intentar convencer al que no sea un fanático, al que no sea un talibán, porque ese es imposible, pero al que puede tener alguna duda? Yo recuerdo, por ejemplo, la actuación de Yotuel en La Sexta con Ferreras, cuando Yotuel le dijo, bueno, y también el que un policía le dispare a un manifestante, eso también es culpa del embargo, que le dejó sin voz, porque yo, por ejemplo, no conocía lo que ha dicho Josh, lo del joven lo del chico que iba con la camiseta blanca a la cárcel por una estupidez. Eso yo creo que en España no tiene repercusión. ¿Qué datos objetivos podrían dar para este tipo de gente? Gracias. Muchas gracias, Pepe. Voy a aprovechar esta pregunta para decir también que, para aprovechar la pregunta justamente para añadir otra pregunta que es a George a raíz de esto, porque ha habido unas declaraciones de Junior García diciendo que lo que él vivió era fascismo, no comunismo. Entonces, bueno, a raíz de lo que pregunta Pepe, si nos puedes ayudar. Sí, yo también escuché las declaraciones de Junior, pero bueno, comenzando con la pregunta de Pepe. Nada, mira, los datos están, es decir, en Cuba hoy hay más de 2.000 presos políticos, hay 11.000 presos que están presos por posibilidad de delinquir, que es aquel que está sin trabajo o que presenta una conducta no acorde a la moralidad socialista, así lo dice la Constitución, es decir, que hay 11.000 personas presas. Hay cada día manifestaciones de estos actos de repudio, que un acto de repudio no es más que una turba de adeptos del régimen, la mayoría viejos o la mayoría funcionarios del Estado, que se ponen frente de una casa a un disidente y marcan las casas, le tiran huevos. Ahora no tiran huevos porque realmente no hay huevos, dan 2 huevos al mes por persona, pero antes tiraban huevos, le ponen música, los amenazan, le hacen gestos obscenos, no importa si eres mujer, si es un niño, no importa, hacen esto. Es decir, tienen una conducta realmente represiva. Las propias palabras de Díaz-Canel hace realmente 2 semanas, donde dice, y cito, el mundo funciona con división de poder. En Cuba no existe la división de poder. En Cuba los poderes están regidos al Partido Comunista de Cuba. Él mismo lo dijo, porque dice que los poderes de Cuba no son en división, son en unidad con el partido. Entonces tenemos en Cuba un sistema donde el que legisla las leyes,
decir, los que legislan, los que ejecutan, el poder ejecutivo, y los que sirven de árbitros, el poder judicial, los tres están subordinados al Partido Comunista de Cuba. Además, la Constitución lo dice. Es decir, simplemente presentando la Constitución, leyendo los artículos de la Constitución donde dice que es un partido supraestado, donde el Partido Comunista de Cuba es más importante que la propia Cuba, el hecho de ser cubano. Ya son evidencias claras de lo que pasa. Y respondiendo al tema de Junior, a mí también me da mucho la atención. El Junior entró aquí con un perfil un poco de izquierda, y él mismo lo ha dicho, él es de izquierda, y le respeto eso porque hasta ahora ha sido muy valiente. Pero habló incluso de un capitalismo de Estado, que es lo que hay en Cuba. Es un desconocimiento total de su parte. En Cuba hay un comunismo. En Cuba se profesa el comunismo. El Estado es dueño, señor, omnipotente y omnipresente en nuestro país. Hablar de que en Cuba hay un fascismo o que no hay una verdadera izquierda es una vez más escuchar el trillado enunciado de cuando fracasa un régimen comunista socialista o cuando se vuelve una dictadura, un régimen comunista socialista. Sí, eso no era comunismo. comunismo. Eso ya cansa, claro. ya aburre ya. Oye, sí, o que la izquierda no puede entrar o sea, no puede hacer nada mal. Si hace algo mal la izquierda, ya no es automáticamente se izquierda, convierte en derecha. ya eso no es izquierda, ya llamarle capitalismo, y lo he visto muchas veces en Twitter, que se llama un capitalismo de Estado. Como que un capitalismo de Estado simplemente es un comunismo donde la cúpula es corrupta, pero es comunismo. Entonces, llamarle capitalismo de Estado para incluso ellos limpiar el nombre del comunismo, limpiar el nombre del socialismo, y incluso de sus propios males, y buscar el chivo expiatorio siempre del capitalismo. Cuando el capitalismo se equivoca, es capitalismo. Entonces, cuando el comunismo se equivoca, también es capitalismo, también es libre mercado. Es realmente decisorio. Vale, vamos a dar la palabra. Estáis muchos pidiendo la palabra. Os pido, por favor, paciencia porque sois muchos, entonces os voy a ir dando la palabra. Vamos con Antonio Gil. Lo que os pido es un poco de brevedad, porque esto es hasta y media, entonces por hablar un poco todos. Vale, Antonio Gil se acaba de caer. Vamos con JC. Llevo esperando un buen rato. Sí, vamos. De entrada, agradeceros que hagáis el espacio para Cuba. Hay muchos cubanos aquí dentro que tenemos un space diario y que principalmente tratamos el tema de Cuba. Me están pidiendo que os recuerde que la Constitución indica claramente que el carácter socialista de la revolución es irrevocable, o sea que el Partido Socialista o Partido Comunista de Cuba está por encima de la Constitución. Un punto importante para entender que efectivamente es una dictadura comunista. Y nada, prefiero que hable Jorge, que es cubano. Pues muchas gracias. Si te parece, George, vamos... Ah, bueno, Jorge, perdón. Vale, perdón. A ver. Primero Antonio, si os parece, vamos primero con Antonio Gil, que estaba esperando desde hace mucho, y después Jorge, y Jorge se queda con nosotros. O sea, como teníamos varios invitados y se nos han ido cayendo por circunstancias ajenas a ellos, podemos, si hay alguien cubano o que esté en Cuba, prefiero darles preferencia a ellos principalmente porque creo que nos pueden ayudar mucho más a entenderlo. Entonces, Antonio y después Jorge. Hola, soy hispano. Toda mi vida viviendo en Venezuela, pero nacido aquí en España y retornado hace 4 años. Mira, George, de verdad que no tengo mucha fe en el futuro, porque 60 y dele años de dictadura que han convertido al pueblo cubano en especie de zombies que se limitaron a buscar la comida, a buscar la subsistencia, y
y bueno, a pasarlo lo mejor posible. Y dices tú que a lo mejor el triunfo de la libertad en Cuba pasa por la caída del régimen en Venezuela, siendo que eh, Venezuela es el alumno aventajado de Cuba, eh, y el que hasta hace poco tiempo ha venido financiando la revolución cubana. Ahora ya la cosa está un poquito más complicada porque Venezuela no está produciendo petróleo, ¿no? El, 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 mientras el socialismo, el socialcomunismo internacional sea cómplice de estas regímenes dictatoriales o en América Latina, yo creo que hay poco que hacer. Ya hubieron algunos intentos por parte del gobierno de Trump, que fue el que realmente inició el tema del bloqueo económico de Venezuela y todo esto para presionar al gobierno, pero esta gente es muy dura, esta gente, porque realmente no son socialistas. Es un gobierno, es un país fallido, un gobierno fallido, formado por traficantes y delincuentes, ¿no? Y Cuba igual, ¿no? Cuba es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces no tengo mucha fe realmente en que haya cambios importantes, que además tienen un apoyo importante del gobierno socialista español y de Podemos. Esta tarde estaban entrevistando a Susana Díaz. Bueno, no, ella formaba parte de la mesa del programa de Todo es Mentira, de Risto. Sí. Y decía que le preguntaron directamente si consideraba que Cuba era una dictadura, y ella no lo quiso admitir, en ningún momento lo quiso admitir. Y esa posición todo el tiempo del PSOE ha sido la posición de Borrell, ha sido la posición de la Comunidad Europea, no admitir en ningún momento que el gobierno cubano es una dictadura. Entonces, George, no veo mucho futuro, de verdad que no lo veo, y me duele porque Venezuela es mi casa. Pues muchas gracias, Antonio. Vamos, pues, bueno, no sé si George quiere decir algo, si no vamos a pasar a Jorge. Muchas gracias. Recuerdo que os tengo que ir sacando y metiendo de la conversación porque sois muchos. Entonces, si os pido, por favor, que esta noche, esto está dedicado un poco al tema cubano, ayudaría mucho si quienes pidieran la palabra preferentemente fueran gente que conoce la realidad de allí, porque creo que podemos aprender todos un montón. Entonces, voy a dar la palabra a Jorge. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Primero quería aclarar algo. Yo tengo 33 años, vivo en los Estados Unidos, salí a los 11. Mi abuelo fue preso político y esa es la razón por qué yo estoy aquí en Estados Unidos. Te voy a dar mi opinión de lo que pasó con Junior desde alguien de derecha, y no tengo miedo de decir que soy de derecha ni defender los valores. Mira, yo he apoyado toda esta causa del archipiélago del 15N Cuba, anteriormente el 20N Cuba. He estado aquí activo en Twitter desde el 11 de julio y de verdad me sorprendió los jóvenes cubanos en las calles protestando por sus derechos, ¿verdad? Que nunca han tenido la oportunidad de ser libres. Bueno, es decepcionante, sinceramente. Yo sabía que Junior era socialista, lo apoyé a su movimiento, pero es decepcionante ver el discurso que ha hecho en España, y para mí es desalentador, para mí, para alguien desde afuera, me duele mucho, sinceramente. Y yo, en las palabras de Javier Milei, le diría que es un zurdo de mierda. Y ese es el punto que quisiera... Por favor, que nos cancelan esto. Bueno, disculpa. Nada, no te preocupes. Ese era el punto que quería darle de la percepción de lo que está pasando en Cuba y cómo lo veo, y sinceramente vamos a ver cómo nos quitamos esta dictadura de arriba. Pues
Jorge, quédate con nosotros por si quieres aportar algo más. No sé si George quiere decir algo, si no pasamos a Leo. Mira, perdóname, Rimbaud, pero veo que está aquí en este space ahora mismo Daniela Rojas, que es la chica que pertenece al archipiélago, que estaba presa, acaba de ser liberada prácticamente. Pues Si quieres la subís y que ella hable. sí, pues por favor que pida la palabra, porque es que sois muchos. Sé que ahora mismo, vamos, de repente lo que ha pasado que sois muchos cubanos y lo agradezco mucho porque nos podéis ayudar mucho. Entonces, Vale. si Ahí pide la tienes, palabra, Dani, si se la quieres puedo pide la dar. palabra. Y, Porfa. y también Seguro. Gracias, chicos. invité a JC Melo, está dentro de Cuba, está por aquí abajo. Vale, a ver. Si pudiera Estoy hablar. dentro de Cuba. Vamos. Vale, sí que os pido un poco de orden porque es que si no, no nos vamos a enterar de nada. Daniela, creo que acabo de... Bueno. A ver si... Hola, Daniela. Buenas noches. Ah, bueno, sí. Sí. Buenas tardes, buenas noches aquí. Buenas noches. Bueno, dicen que has estado presa, ¿no? Sí, me soltaron ayer, me estuve 6 días secuestrada literalmente secuestrada. No me ¿Y llevaron por ni qué siquiera a razón? una estación policial, me raptaron en un carro y me llevaron para una casa y allí me tuvieron todos estos días, literalmente un secuestro. ¿Y qué alegaban para llevarte? Bueno, los oficiales de la seguridad del Estado siempre se presentan como gente preocupada por uno, ¿no? Y según ellos me decían que no querían que me metieran problemas. Que no querían que me metieran problemas porque ya yo había alegado que yo iba a salir el 14 con Junior y que iba a salir el 15 también. Y entonces ellos lo que me dijeron fue eso, que como sabían que yo me iba a esconder con tal de participar en el 14, desde el 12 me raptan y me llevan para esa casa para impedirme poder participar, para que no me escondiera y participara. Eso fue lo que hicieron, literalmente, para que no me pudiera esconder y participar. Y en teoría, bueno, claro, el color blanco, no sé si lo hemos comentado antes, pero bueno, el color blanco es como el símbolo de este movimiento, ¿no? En este caso. Sí, claro, lo es. De hecho, convocamos a que las personas se vistieran de blanco. Junior alegaba que hay un tratado internacional que habla sobre la represión contra manifestantes que vayan vestidos de color blanco y que, bueno, también el blanco es el símbolo de la paz, representa en nuestra bandera la pureza de los ideales y tal, y bueno, sí. También Te vimos un poco entrecortado, Daniela. No sé si soy yo. ¿A mí me escucháis bien? Sí, sin problema. Bueno, pues mientras Daniela recupera la conexión, vamos con Horn. No sé cómo pronunciarlo, perdona. Natural Born Killer. Ah, vale. No, es primero John que dijo que estaba dentro de Cuba. Oh, disculpa. Sí, John Ironside. Tienes que abrir el micro. Bueno, pues se ha caído. Entonces vamos con... Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Un pequeño apunte, creo que se pronuncia vale. Dior, ¿no? No sé, bueno, perdonadme porque esto ya... Daniela, no sé si querías aportar algo más. Es que hemos perdido la conexión, entonces no sé qué estabas diciendo, pero no te hemos oído. Sí, perdón. Me estaban preguntando sobre el color blanco, por qué lo utilizaban. Sí, En primer lugar fue una sugerencia de Junior García y bueno, se adoptó. Se adoptó por toda la significación que tiene, porque era por resaltar el carácter pacífico del movimiento y tal. Bueno, y eran muchas razones para tener el color blanco, sí, ese fue el que adoptamos y por supuesto que el régimen sabía que todo el que saliera vestido de blanco ese día en esa actitud de llevarle flores a los próceres y tal, era porque estaba en apoyo a la convocatoria del 15N. ¿Y qué porcentaje
porcentaje de gente fue, o sea, qué seguimiento tuvo la convocatoria? Bueno, dentro de Cuba, lo que sí hubo fue mucha militarización después que yo me informé, porque ya les digo que estaba secuestrada. Lo que yo sí sé, de lo que pude ver, porque enseguida me traté de informarme sobre la situación de los demás presos, de las demás gente que habían arrestado y tal, y lo que sí se observó fue que desplegaron una militarización en todo el país. Había policías, incluso un vocero del régimen fue intervenido por policías por estar filmando en la calle. Fue tremendo lo que hicieron para amedrentar a la gente de que no se manifestara, pero sí hubieron muchas personas que aplaudieron, hicieron cacerolazos, que pusieron sábanas blancas, personas que también los arrestaron, personas que los citaron después, personas que están presas ahora mismo. Todo eso pasó. Como tal, por supuesto que no iba a tener la acogida que nosotros esperábamos con ese nivel de represión y con ese nivel de militarización que había en las calles. Por supuesto que no. Con respecto a las movilizaciones de junio, ¿ha habido más o menos represión? Bueno, el problema es que las manifestaciones de julio fueron espontáneas. Julio. Las manifestaciones del 11 de julio fueron totalmente espontáneas. No hubo una convocatoria de ningún movimiento ni de ningún partido. El pueblo simplemente se hartó y salió a las calles, y eso como que le dio la ventaja a la gente de que el régimen no estuviera preparado. Pero por supuesto que si el régimen no estaba preparado, le dio también más posibilidad a la gente de salir, de manifestarse, de llegar a los lugares y tal. Y claro que la participación del 11 de julio fue mucho más grande, y por supuesto, en proporción, la represión fue mucho más grande, porque la violencia que se ejerció directamente contra manifestantes pacíficos fue tremenda. El 11 de julio, no, eso fue histórico. O sea, no hay comparación. Víctimas mortales esta vez no ha habido, ¿no? No. Que yo sepa, que tenga conocimiento yo, hasta ahora no. Vale. Bueno, pues si os parece, vamos con... no sé cómo se pronuncia. Que José Luis me lo diga. Jorn Ironside. Bien, muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buena tarde para los que están por acá. Sí, buenas noches, buenas tardes. Bueno, Por cierto, quiero agradeceros a todos los que estáis participando, de verdad, porque sé que no es nada fácil, y quería daros las gracias porque nos ayudáis muchísimo a entender muchas cosas. Sí, dinos. Correcto, tengo 26 años, sí vivo aquí en Cuba. He trabajado en el puerto de La Habana, y ¿cómo explicarles? Veo que muchas veces se ha excusado, ¿no?, con respecto a la alimentación y el bloqueo. Escuché ahorita un comentario al respecto y que hice intervenir porque conozco el tema, y al trabajar en el puerto no era un simple trabajador, yo era jefe de la mercancía como tal, contenerizada. El 90% de la mercancía que entra aquí a Cuba es de Estados Unidos, sobre todo el port, viene de Nueva Orleans, Estados Unidos. Por tanto, el bloqueo no es el que dicen, ¿no? Exacto. La otra mercancía venía de Brasil. O sea que Brasil, otro país que tuvo luego confrontación con Cuba, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en un final no viene mercancía ni siquiera de Venezuela, ni siquiera de ningún país, como le dicen acá, país hermano, ¿no? La mercancía venía de países donde había una cierta confrontación, ¿no? La de Estados Unidos, que sabemos que esta viene de antemano. Pero entonces, ¿dónde está el bloqueo? El bloqueo como tal, si el país que te tiene bloqueado es quien te alimenta. Entonces, ¿Y qué ha hecho que no perdona si la pregunta es un poco personal, pero si no trabajas en el puerto, ¿es por repercusiones políticas? O sea, ¿es por consecuencias políticas o...? no, negativo. Simplemente... Vale. No, o sea, no te quiero preguntar tampoco cosas personales, simplemente por entender si había... Porque parece ser que, bueno, puede ser un medio de
de coacción, ¿no? El hecho de... No, a ver, lo que sucede es que ese tipo de lugares es un lugar donde tú puedes trabajar un cierto tiempo, pero son lugares donde normalmente no debes permanecer mucho tiempo. ¿Por qué? Porque existen muchas limitantes con respecto a faltantes de los años, etcétera, y siempre como que la soga va a romper por un lado, por el lado más débil. Simplemente estuvo un tiempo, el tiempo que pensé que era el adecuado, ¿no? Y me di cuenta de que debía salir de ahí. Tan simple como eso. Pero no tenía nada que ver con repercusión política. Yo ya hace años que no trabajo para el Estado cubano. Trabajo por cuenta propia y realmente es mucho mejor. Realmente, pero ya le digo, conocimiento de estar en centros de trabajo donde realmente tienes el poder de la información, te hace abrir los ojos, te hace darte cuenta de que muchas cosas son una total mentira. Con toda Antes de darle la palabra a Nat Von Killer, quería preguntarte a ti, bueno, o en general, si, por cierto, si alguien quiere intervenir, por favor, que mano, así puedo ir dando la palabra, que es que somos bastantes. Quería preguntarte si cuánta gente trabaja para el Estado actualmente en Cuba. O sea, ¿qué porcentaje de la población está al servicio del Estado? A ver, hay una gran, recuerda, somos 11 millones. De los 11 millones, hay una mayoría de personas mayores y lo otro es niños, pero este país realmente se ha degradado mucho con respecto a la tasa de natalidad. Hay muchas personas mayores y es un país que está envejeciendo mucho. Aún así, sé que las personas mayores, aunque parezca algo ilógico, ¿no? Después de los 60 siguen trabajando porque la necesidad es tal que a pesar de los achaques de las personas mayores, a pesar de la necesidad de quizás permanecer en casa y reposar ya los años, tienen la necesidad tan grande de seguir luchando porque acá está bien difícil. Y las pensiones que le dan a las personas mayores realmente no les alcanza para nada. Entonces, yo te puedo decir de que el porciento de personas que está trabajando para el Estado debe seguir siendo el mismo que hace, no sé, 5 años atrás. Pero ahora hay negocios nuevos, negocios particulares, pero que no han hecho la diferencia. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha encargado de que los negocios particulares no proliferen porque no hay de dónde abastecerlos, ¿entiendes? Al no haber dónde abastecerlo, un negocio particular no puede crecer. Acá no hay un Claro, sí, está claro. acá no hay un mercado donde tú puedas decir, yo quiero comprar 100 kilogramos de carne y no haya ningún problema. O sea que los negocios o los establecimientos como los restaurantes o algo así no tienen de dónde abastecer para comprar todo. No, de hecho, cualquier tipo... Vamos, yo he estado en Cuba y es tal cual. O sea, pues se puede ir al mejor hotel, al peor hotel, a cualquiera, que todos están hay carencias y todo depende de lo que haya el día. Sí. En ese mismo Es día. un menú diario. Vamos. No es una carta, Justo. no es una carta como tal que tú puedas seleccionar. Te proporcionan un menú diario con lo que cada día. Es lo que sucede. Vamos con Nat Von Killer, que iba esperando, y después José Luis. Muchas gracias. No, a ti, por favor. Buenas noches, buenas tardes, Nat Von Killer. Buenas tardes y buenas noches para ustedes. Yo tengo varias cosas que decir. Trato de organizarme para hacerlo lo más rápido posible porque, bueno, yo no estoy dentro de Cuba, yo estoy en Estados Unidos, pero bueno,
Primero que todo, yo quería agradecer, es la primera vez que tengo la oportunidad públicamente al partido Vox por todo el apoyo que le ha dado a la causa de los cubanos desde el día cero, de forma frontal. Han sido los que realmente han llamado a la dictadura cubana por lo que es una dictadura asesina. Y el apoyo también en especial que se ha recibido por parte de Rocío Monasterios y Germán Terch, son las personas por lo menos que yo más sigo. A todo el que haya hablado en nombre de los cubanos, a esas personas también yo les agradezco muchísimo porque hemos estado mucho tiempo tratando de llamar a la opinión internacional pidiendo ayuda y realmente la hemos recibido por parte de mayormente del partido Vox. Y bueno, quería aprovechar en este momento para darles las gracias. El otro punto que yo pienso que es muy importante es que en estos momentos hay un muchacho de 15 años que se llama Reynel Rodríguez, que el handle de él es Lunático Debate. Si ustedes me permiten, yo les puedo compartir un tweet aquí en el space del muchacho. Sí, claro. Okay. Es un muchacho de 15 años que vive en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, y él el 15 de noviembre salió a manifestarse con un pullover blanco, solo, salió caminando. Yo reitero, es un menor de 15 años y el muchacho estaba en la escuela e incluso su profesor se prestó para montarlo en un patrullero y al muchacho lo tienen detenido en lo que en escuela de formación integral o algunas personas en Cuba le dicen menores. La mayoría de los cubanos sabemos lo que pasa en ese tipo de centros de reformación, entre comillas, porque al parecer un muchacho de 15 años que sale a caminar pacíficamente con un pullover blanco y una flor en la mano por la libertad necesita reformación para ellos. Y bueno, el muchacho está detenido, no se sabe de ellos. No quiero ¿Y especular qué ocurre? qué ocurre. O sea, ¿nos puedes contar algo de lo que pueda ocurrir para que nos hagamos una idea? Porque al final yo creo que son cosas que para nosotros son totalmente impensables. Entonces, por especificar un poco más para que quien lo escuche sepa lo que ocurre. Mira, realmente puede haber desde lo que se le dice, o desde lo que se le dice, no. Puede haber desde tortura psicológica hasta daño físico. Y el 11 de julio fue prueba de ello. Hubo muchachos a los que metieron en una escuela en La Habana, en el Cotorro, les daban golpes, los interrogaban a cualquier hora del día, daba igual fuera de día, fuera de noche. Noción a veces del momento del día en el que estás. Puede haber daño físico, algunos dicen que se les quemaban las orejas, o sea, la dictadura cubana usa la tortura, tanto psicológica como física, con ese tipo de muchachos. Y de las personas que yo he conocido que han sido presos políticos o que han estado detenidos por alguna razón, esas personas me han dicho que los menores de edad son mucho más maltratados, incluso en el lugar donde están con reclusos y todo, porque son más indefensos, son más físicamente débiles. Y yo he escuchado experiencias de incluso jóvenes a los que los han encerrado en una celda común con una persona que tiene una causa de violación y la policía se va y los dejados en la celda. Así que hasta ese punto puede llegar la dictadura cubana. Yo eso lo sé por testimonios personales que me han dado me han dado personas que han estado en esa situación. O sea que estamos hablando de algo bastante grave y estamos hablando de un menor de edad, que incluso yo los exhorto a que por favor, si en algún momento ustedes
y esto es un favor, yo no quiero que lo vean como una imposición, deciden difundir la información. Yo, entre comillas, yo sé lo que hacen las organizaciones internacionales, pero sería importante que se incluyera la UNICEF, porque Reinel es un menor de edad, tiene 15 años, y su único delito fue salir caminando con un pullover blanco y una flor en la mano solo por la calle el día 15 de noviembre. Entonces, yo pienso que eso es de vital importancia. No, pues esto es un podcast, se colgará y bueno, de verdad que haremos todo lo posible. Vamos con José Luis. Yo Lo que sí antes, os puedo... perdone, Sí, sí. antes No, de terminar, digo. yo quería decirle, o sea, la opinión que yo tenía con todo esto que se está suscitando. Yo fui otra de las personas que apoyé la iniciativa del 15 de noviembre, más no apoyé a Junior, porque mis ideas no se identifican con las de él. Yo pienso que es muy desafortunado y por supuesto siempre uno le da el beneficio de la duda a las personas y hasta cierto punto les da un poco de cable, como digo yo, pero yo pienso que es muy desafortunado que una persona, después de haber vivido el comunismo de la forma en la que él lo vivió, y que en la Constitución cubana, en el artículo 4, se diga que el carácter socialista de la revolución es irrevocable, se vea necesitado de hacer una analogía con el fascismo alemán, por demás nacional social, porque sabemos que el fascismo alemán era un nacionalsocialismo, y hacer una analogía comparándolo con la dictadura de Pinochet. O sea, seguimos cayendo en el mismo discurso de demonizar a la derecha, y seguimos hablando de justicia social, y seguimos hablando de cosas que por lo menos para mí son el comunismo y el socialismo de este nuevo siglo. Muchas gracias por el espacio y les agradecería a todos los que están, por favor, que difundan la voz para Reinel Rodríguez, que bueno, es un menor de edad y es un muchacho bastante valiente. Es una pena que una dictadura de 63 años se vea en la necesidad de amedrentar a un muchachito de 15 que tiene sus ideas muy claras y que lo único que quiere es libertad. Muchas gracias para todos. Nada, muchas gracias a ti y de verdad a todos, porque es que esto, o sea, el espacio sois vosotros. Muchísimas gracias. Vamos, José Luis. Bueno, hay un dato que es tremendo y nos da una muestra de cómo se vive en Cuba, que es que en la isla hay unos 11 millones de habitantes, pero fuera de la isla, si no me equivoco, hay unos 5 millones. Es decir, prácticamente un tercio de los cubanos viven fuera de Cuba. Entonces, querría saber, o quería preguntar a los cubanos que tenemos aquí, si ellos conocen personas que se hayan jugado la vida saliendo de Cuba, si conocen a gente desaparecida en el canal, y bueno, y saber un poco el sufrimiento que pasan para intentar salir de lo que para muchos españoles es un paraíso. Pues si os parece, voy a darle la palabra. Creo que Leo estaba antes, entonces que a ver si puede responder Leo a esto y después le doy la palabra a George, Sí. que también la había pedido. Leo. Hola José Luis, hola Rimbaud, ¿cómo están? Hola. Gracias por hacer un espacio sobre este tema, y gracias a los que escuchen el podcast, o sea, en vivo o en diferido, como lo escuchen. Bueno, primero que todo, déjame responder a la pregunta de José Luis. La estadística, debido a que la dictadura no coopera con ningún tipo de listado, de información, de estadística, no es exacta, pero se estima que casi 500,000 de cubanos han perdido la vida, al menos en el estrecho de la Florida. El estrecho de la Florida, y esto es una forma que tengo yo de llamarlo, es la tumba de 500,000 de cubanos de todas las edades han preferido perder la vida
en el estrecho de la Florida y poner su dignidad en el fondo del mar antes que perderla ante la ignominia, el asesinato, el crimen de la dictadura comunista cubana. Ahora, hay otro fenómeno y es el tráfico de cubanos. Hay un micrófono por ahí abierto, creo. El tráfico, se ha dado un fenómeno que es la migración a través de Centro, Suramérica, hasta llegar a la frontera estadounidense. Los cubanos, déjame hacer un preámbulo, los cubanos gozamos de un privilegio que es una ley, o sea, ley aprobada por el gobierno, por el Congreso, que es la ley de ajuste cubano, que le permite a un cubano al año y un día de haber estado dentro del territorio americano, pues aplicar directamente sin ningún tipo de trabas a la residencia La Green Card, ¿no? norteamericana, y bueno, luego en 5 años, pues, exacto, la Green Card, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Para esperar ese año, antes gozábamos de una orden ejecutiva, o sea, ya es un plumazo del presidente que viene desde Clinton, venía de que podíamos permanecer, o sea, de que un cubano que tocase tierra norteamericana allá afuera, por mar o por frontera, norte o sur, se le daba automáticamente lo que era la orden ejecutiva pies secos, pies mojados, que te garantizaba un parol, o sea, una estadía legal durante ese año, y ese año cambiabas de estatus a ser residente, ¿no? Esa orden ejecutiva fue derogada por Obama en las últimas semanas de su mandato aquí en los Estados Unidos y quitó eso. Entonces, bueno, los cubanos pues han venido también saliendo a través de Sudamérica por Ecuador, que fue un país que quitó el visado para los cubanos, uno de los pocos países en el mundo que no requiere visa a los cubanos para entrar. Y desde Ecuador, los cubanos desde el año 2010, quizás 2012, algo así, no estoy seguro, perdón si me equivoco en la fecha, han venido haciendo una travesía desde Ecuador hasta México por tierra, lo que implica un tramo muy complicado que es el paso entre Colombia y Panamá, que es lo que se conoce como la selva del Darién. En las selvas del Darién y otros puntos complicados de esa travesía, toda a pie, se calcula que hay más de 100,000 cubanos que han muerto. Se han encontrado hasta peces de río gigantes con restos humanos de bebé adentro. Mujeres embarazadas han muerto todo tipo de personas que se han quedado porque son travesías muy difíciles y han sido víctimas también de tráfico de traficantes de personas, extorsionadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto nos da una idea del paraíso tropical que es Cuba, que no es más allá de mulatas, tabaco y carros antiguos bonitos, ¿no? Y mucho más que eso. Y bueno, ahí les dejo el dato. Yo lo que le quería traer el mensaje esta noche a los amigos que nos escuchan. Aquí tengo a un amigo mío que es Melo, creo que lo perdimos, está en Cuba, y bueno, Daniel acaba también de dar su testimonio, ellos pueden hablar más porque ellos están dentro de Cuba, yo vivo en los Estados Unidos, pero le hablo a mis conciudadanos, o sea, a los que sean americanos, a los cubanos y a los españoles. Señores, hay que tomar conciencia de que los gobiernos que tienen tono socialista o de izquierda devienen a este tipo de barbaries, a este tipo de desastres, y hay que hacer conciencia en los jóvenes. Los seguidores de ustedes son jóvenes y hay que hacer conciencia en ello, porque al final este es el resultado, y los cubanos no queremos que más nadie en el mundo pase lo que hemos pasado nosotros. No queremos que más nadie sufra lo que sufre ese niño de 15 años hoy por ponerle un nombre. Él es un nombre y una cara. Hay muchos como él que no sabemos ni sus nombres ni sus rostros, que no están en ningún libro, que no están en ninguna lista y han sufrido y mucho. En el caso de Junior García Aguilera, quiero dejar un mensaje claro. Junior puede que haya sido víctima de una gran presión muy fuerte, pero también sabemos que está la mano del régimen por algún lugar ahí, porque Manu Pineda no en balde se ha dedicado a bloquear en Twitter cubanos de a pie, que son políticos que le hemos criticado en alguna cosa, a estar una semana sin nadie saber el motivo, y esta jugada de aliado de Sánchez con la dictadura cubana, que es su gran amigo,
pues no nos huele bien. Ahora, Junior García Aguilera está en España, ole su vida, ole su viaje, ole su iniciativa, pero la dictadura cubana no se la llevó en una maleta. Sigue allí, sigue en el trópico, sigue en el Caribe y sigue haciendo daño al mundo entero. Entonces, nada, les pedimos a todos ustedes que nos apoyen, les pedimos su colaboración, les pedimos humildemente toda la ayuda que nos puedan dar, toda la visibilidad que nos puedan dar. Le agradecemos a todo el pueblo español, sobre todo a la gente de Vox, a Rocío, ole Abascal, ole Germán, ole todos los que nos ayudan. Y nada, ese es el mensaje de fraternidad, de cariño, de agradecimiento y de apoyo. Pedirles muchísimo apoyo. Gracias, chicos, a los dos. Y un saludo a todos los que van a escuchar el podcast en los próximos días. Y nada, pues ahí dejo para que mi amigo JC me lo sube. Si él está en Cuba, Sí. por favor, le deis la palabra, ¿vale? Muchas Un gracias. millón. No, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Es que no, de verdad que es que no tengo palabras de agradecimiento para todos los que estáis aquí porque yo creo que estáis haciendo una labor increíble. Vamos con George y lo que sí que os pido es un poco de brevedad porque esto tiene que acabar a alguna hora. Aquí ya empieza a ser tarde. Entonces, George. Sí, nada, bueno, comentar rápidamente que mi papá fue en Balsero, en 95 llegó a los Estados Unidos a través del estrecho de la Florida y él me comenta, y me comentó ya mucho tiempo después, que él había comprado una soga que decía que si fracasaba en el intento, lo cogía. Él quería quitarse la vida, no quería seguir viendo allá. Y la migración siempre ha servido al régimen como una válvula de escape. Y yo entiendo perfectamente lo que dice Junior, lo entiendo simplemente porque el régimen es muy eficiente a la hora de infundir el miedo a través de la tortura psicológica. Junior decía hoy que más allá de meterte preso o incluso quitarte la vida, es el trabajo que hace alrededor de tu familia, alrededor de tus amigos, es decir, la anulación que le hace a ti como persona. Y yo creo que eso es un miedo que es incluso superior a la muerte. Sentirte muerto estando vivo es superior a la muerte. Quisiera, si me permitiera, preguntarle a Daniela, no sé si me estará escuchando, si ella ha sido víctima de alguno de estos actos de repudio y que brevemente explicara qué se siente y qué cosa es el repudio, porque muchos hemos visto videos y realmente es muy triste. Gracias. Daniela. No sé si está Daniela escuchando. Bueno, si os parece... Vale, lo que sí que os tengo que pedir, por favor, es que intentéis no subir muchos los tweets porque creo que esto se bloquea y empezamos a ser bastantes. Entonces, retuitearemos después la información sobre Rainiel. Vamos con William, mientras Daniela... ¿Recuperamos a Daniela? Hola, sí, ¿se escucha bien? Muchas gracias. Sí. No sé si podrías... no sé cuál es tu situación. Claro, Sí. No. Sí, mi hermano nació, mi hermano mayor salió de Cuba en un bote que ni siquiera llegó a las Bahamas. Se hundió, estuvieron 7 días en el mar y lo recogió alguien que andaba por allí en un bote y los llevó hasta las Bahamas y a las Bahamas los fueron a buscar. Esa es la parte que el testimonio que usted quería. Y a ver, respecto a, yo creo que ya hemos hablado suficiente, ¿no? Pero mire, yo apoyo la causa de Cuba sin tener un ídolo, sin seguir a ningún ídolo, ni a ningún líder. Y entonces, respecto a eso, estoy seguro que como yo, hay muchos, inclusive gente en Cuba, que salieron no por Junior, salieron por la libertad, salieron por la causa. Entonces, y obviamente, gracias a Dios, ya está pasando ya toda esta nube, pero yo creo que Junior no representa ni siquiera una minoría en Cuba. O sea, este movimiento hay que tener mucho cuidado con el movimiento y con la persona de Junior, porque todo ha sido muy raro y hay mucha oscuridad alrededor de todo esto. Entonces yo creo que, y la otra cosa es que este movimiento no es el único. Y lo que pasó Junior no fue
absolutamente comparable con lo que han pasado otras personas. Este hombre ha dicho que ni siquiera es opositor. O sea, verdaderamente no hay comparación. O sea, era lo que quería decir y ojalá Pues, y ganen los premios Patria y Vida, que es lo más importante el día de hoy. pues un millón de gracias, William. De nada. Daniela, no sé si estás. Vale, tenemos problemas. Entonces, vale, bueno, gracias, William. Vamos con Jorn. Bien, buenas gracias. Muchas gracias por darme voz. Bueno, quería tocar varios temas, ¿no? Con respecto a... No, te hemos perdido. Acá en Cuba estamos todos difundiendo esos tweets que yo compartí acá en el espacio. Y tenemos un concepto de lo que está aconteciendo acá. Hay mucho ojo internacional con respecto al caso de Junior. Pero en Twitter Cuba estamos valorando más la situación de Rainer Rodríguez. Estamos valorando más el hashtag Free Lunático. ¿Por qué? Porque realmente es lo que ahora mismo tiene mayor prioridad. Ya Junior está lejos de acá, ya no representa como una prioridad para seguir esa información, mientras que Lunático es un joven que apenas 15 años, ya por el simple hecho de ser un niño, de que tu propio maestro te saque del aula, poniéndose en compinche, ¿no? con la oposición, o sea, con la oposición no, con el régimen, ¿no? De entregar a su propio alumno a manos de la policía cuando es un menor de edad y simplemente nunca irrumpió ninguna ley. Él simplemente salió y, como puse en mi tweet, él salió con mucho más valor que muchas personas mayores que quieren la libertad pero ni siquiera fueron capaces de salir a buscarla. Entonces, por eso en Twitter Cuba, no sé si todos están al tanto de lo que sucede en Twitter Cuba, estamos haciendo este hashtag de Free Lunático. Por favor, pues dan esto. A este nene le raparon la cabeza. A este nene, o sea, no sé si saben, acá cuando entras al servicio militar, te hacen este pelado, ¿no? Que es como que te rapan la cabeza. Y él es un nene, él no tiene ni siquiera edad para el servicio militar. Si siquiera le faltarían 3 años para que pudieran legalmente hacer este tipo de cuestiones. Y ya eso para mí es... Te perdimos. Se corta, creo. Vamos, os pido brevedad porque tenemos que ir cortando y lo siento mucho, la verdad, porque es muy interesante escucharos a todos. Voy a dar la palabra a Leo Ramírez. Hola Rambo, hola José Luis, muchas gracias. Hola. A ver, quería 2 puntos. Primero, preguntaste hace un rato cuál era la relación entre la fuerza laboral cubana y la fuerza privada. Bueno, imagina que la población económicamente activa es de casi 6 millones aproximados de cubanos y la fuerza privada es de alrededor de 0.5. Estamos hablando de 6 millones contra 500.000 trabajadores. Por lo tanto, la relación es un 10%, nada más. Segundo, la cuestión de los derechos que había preguntado, pues en Cuba todo está determinado por el monopolio del Estado, entonces no existe un sindicato o una relación de trabajadores privados que pueda defender derechos. Y hay otro elemento también que preguntaste y sí quiero hacer énfasis en este sentido. La población migrante en estos momentos cubana, tanto de primera como segunda generación,
es de 2.7 para ser exacto, 2.7 millones de cubanos. Los principales centros de destino, Estados Unidos, España, Italia, y ahorita hay una diversificación de destinos. Esto es relevante, ¿por qué? Porque ha sido la migración cubana la que, en unión con los chicos de la isla, ha encabezado la mayor presencia, tanto en redes sociales como de forma directa, en torno al tema de la libertad de Cuba. Hay otro detalle que, en aras del tiempo, otro detalle importante, y es la violación de derechos. Cuba es signataria y ratificante de la Convención de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y sus protocolos facultativos, excepto el que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. En el caso de Reinier, lo que estaba diciendo este chico de abajo, pues está violando esta convención y las instituciones internacionales no se han pronunciado al respecto. Otro dato relevante es que en estos momentos existen alrededor de 650 personas que están enjuiciadas o encarceladas sin un proceso y sin acceso a un abogado, y que algunos de ellos han sido sometidos a procesos sumarios en violación flagrante de la Convención de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de San José, Costa Rica. Dicho todo eso, el tema que habías propuesto de cómo es la actualidad cubana, pues sencillamente tenemos un régimen militarizado completamente en todos los aspectos, tanto en el nivel social como en el nivel económico, y sobre todo en el nivel económico. Tenemos una diversificación o una estratificación muy amplia de la sociedad que no es reconocida por el Estado cubano, y en función de esas características, pues lo que estamos observando es una criminalización cada vez mayor de toda o cualquier fuerza disidente u opositora en Cuba. Ahí termino. Un abrazo grande y muchísimas gracias por el espacio. Pues un abrazo de vuelta y de verdad que mil gracias a vosotros. Voy a dar la palabra antes que nada a Seili, que creo que ha tenido problemas, que era con quien habíamos intentado contactar. Ella es miembro de Archipiélago. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también a Leo, a Daniela, bueno, y a toda la audiencia que está por acá, que bueno, también la conozco. Un abrazo, un gusto estar por acá con ustedes. Nada, un gusto nuestro. Bueno, estamos un poco acabando, pero bueno, yo quería preguntar acerca de cuál va a ser los siguientes pasos ahora, qué va a pasar los próximos días, las próximas semanas, meses. Bueno, Rambo, Archipiélago realmente es una plataforma puesta al servicio, o sea, al servicio de la lucha por los derechos en Cuba, y en eso precisamente seguiremos trabajando, seguiremos organizando, seguiremos pues creando iniciativas y creando también, ayudando a crear conciencia en el pueblo cubano de que esta lucha tiene que ser una lucha de todos, como se evidenció, y como creo que fue la gran lección de la llegada de Junior ayer a España. Nuestra lucha es nuestra, nadie va a salir aquí en Cuba a luchar por nuestros derechos, no debemos esperar ese líder mesiánico que venga y de pronto nos tire así la libertad y nos diga, coja pueblo de Cuba, libertad, o cojan derechos, o cojan, y aquí tienen ya los presos políticos liberados. Esto tiene que ser una lucha de todos, y creo que es lo fundamental, es en lo que ha estado trabajando Archipiélago. Tal vez el mensaje no se comprendió bien, no creo que haya sido tanto por Archipiélago, sino por el daño que tiene el pueblo cubano en este sentido, que siempre nos han dicho, pues que desde hace 62 años que tenemos un líder supremo, que todo lo que dice es verdad y hay que seguirlo como tal, ¿no? Y nada, es simplemente esto, seguir creando, seguir ayudando a que las personas se entiendan como ciudadanos con derechos, que por ahí comienza y empiecen a luchar por los derechos en su país. Pues un millón de gracias. Y un poco sobre los siguientes pasos, ¿nos puede decir algo más? Algo, o sea, ¿qué se espera que se pueda conseguir con... Bueno, lo que se trata de conseguir, sí lo entiendo, pero más, ¿qué pasos se pueden dar?
hemos visto, nos han contado, pues, salir todo el mundo de blanco, sí, gestos que al final sí que tienen mucha fuerza, pero un poco, bueno, no sé, Seili o Daniela, que está pidiendo la palabra, que parece que la hemos recuperado. Daniela. Hola, sí, he tenido bastante problema con la conexión ahora. A ver, Nada, no te preocupes, no te preocupes. a ver, con respecto a eso que estás diciendo de qué se puede hacer para seguir, bueno, yo creo que lo que mejor se puede hacer para seguir es seguir, porque esto sigue, la jornada cívica para el cambio sigue convocada hasta el 27 de noviembre. Y seguir instando a que la gente se siga pronunciando, siga saliendo vestida de blanco, vaya a ponerle rosas a Martí. Martí no es de los comunistas, Martí es de todo el mundo, Martí es de todos los cubanos. Entonces, que le pongan flores a Martí y que se tomen fotos, que lo suban a las redes, que lo hagan visible, que se sigan poniendo sábanas blancas como parte de la jornada cívica, que se siga haciendo el aplauso a las 3 de la tarde, que no se pare, porque esto no se puede detener simplemente porque hayamos tenido un tropezón o tal, que no se vean nunca como una derrota. Esto continúa. La jornada cívica por el cambio es hasta el 27 de noviembre y hasta el 27 de noviembre todas las convocatorias están intactas. El cacerolazo a las 8 de la noche, el apagón del noticiero nacional, el aplauso a las 3 de la tarde, las sábanas blancas en los balcones, el vestirse de blanco, las rosas blancas a los próceres, todo eso está intacto. Que no se pare hasta que la dictadura no reconozca que nosotros tenemos derechos y tenemos todo el derecho a exigirlo. Y hasta que los ciudadanos se empoderen como tal. Hasta que logremos que la gente pierda ese miedo a exigir unos derechos que son humanos y fundamentales. Esa es mi... Muchísimas gracias. Seili quiere decir algo y yo creo que ya vamos a ir cerrando ronda de conclusiones. Seili. Sí, por supuesto, esto que comentaba Daniela, pues de seguir participando de la jornada cívica por el cambio, señores, de manera individual, de manera cívica, de manera pacífica, creo que es lo fundamental y creo que fue lo que se ejemplificó que se debía hacer el 15 de noviembre con estas escasas pero existentes muestras de manifestaciones y que hoy tienen como saldo fundamental que esté en estos momentos pues Rainel Rodríguez, lunático, debates en una escuela de conducta y que le hayan pues cortado el pelo a este niño y que esté sufriendo el terror de lo que es estar en una escuela de conducta, porque yo no paro de pensar en eso, de cuando yo... Te hemos perdido. Sí, disculpa. Sí. Ya se me escucha, pero creo que lo Sí, adelante. creo que lo fundamental en estos momentos, señores, es seguir intentando combatir el miedo. El régimen la dictadura ha tenido 2 meses para desplegar toda esta campaña de miedo y de terror hacia el pueblo cubano. No, te volvemos a perder. Sí, es que me están llamando, voy a quitar los... Disculpe. Vale. Ya les corté. Entonces, nada, es insistir en la pérdida del miedo de la ciudadanía cubana, de demostrarle que sí se puede. Yo salí hoy, me manifesté hoy cívicamente, fui y llevé mi ropa al prócer, que esto es un ejemplo de que sí se puede, de que no hay que esperar la gran manifestación del 11 de julio, que esto va a llegar inevitablemente, pero mientras tanto sí tenemos que insistir en la pérdida del miedo del pueblo cubano. Pues si os parece, vamos a darle por último la palabra a Tania, brevemente, y ya cerramos un poco ronda de conclusiones por si alguien quiere añadir algo más. Gracias, muchas gracias por el espacio. Era simplemente acotar, yo fui trabajadora durante un buen tiempo de la fábrica de piensos tropicales que radica en la Bahía de La Habana y como económica de ahí del Departamento de Económica jamás vi una factura de trigo, soya, alfalfa o maíz que no fuera de los Estados Unidos de América. Al igual que el aceite de soya crudo que se recibe es proveniente de los Estados Unidos de América. Es la base de toda la alimentación, por ejemplo, el trigo es la base de toda la alimentación del país, en este caso la ciudad de La Habana. Ahí se elaboran las harinas para el pan, para toda la repostería y para toda la base de la alimentación de la ciudad. Igualmente, los otros granos son la base de la alimentación animal para producir carne y para alimentar a la población. Pero este dato
la población cubana no lo conoce porque su información no es transparente, no hay ningún lugar a donde usted pueda acudir a recibir estadísticas, a recibir información. Esta información es muy limitada para el pueblo cubano, que no sabe que el pan que se come es del trigo proveniente de los Estados Unidos hace muchos años. Igual que la alimentación animal para los bovinos, los caprinos. Es toda esa base de la alimentación se recibe de los granos que se le a los Estados Unidos. Solamente acotar eso. Gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues si os parece, vamos a ir cerrando. Vamos a hacer una ronda. Por ejemplo, José Luis. Bueno, muchísimas gracias sobre todo a los invitados, especialmente a los que aún están en Cuba, que son los que al final se la están jugando más, y desearle, bueno, como deseo que todo esto termine lo antes posible. George. Sí, nada, sumarme al agradecimiento a Daniel, a Sail, realmente es encomiable lo que están haciendo y representan muchísimo y ponen bien en alto el nombre y la dignidad de los cubanos. Nada, muchas gracias. Leo. No sé si sigues por ahí. Bueno, pues si os parece, pasamos a Daniela, que tampoco sé si sigue por ahí. Es que el problema... Vale, Leo. No, con los chicos de Cuba la comunicación es un dolor de cabeza. Ya. No pasa nada. Lo entendemos. Leo, adelante. Yo me quedo con una razón. Bueno, noticia de último momento, 2 noticias. Leinier acaba de confirmarse que está preso. Pensábamos, o sea, Leinier, los chicos miembros de Archipiélago, que fue expuesto públicamente mediante un video en Televisión Nacional Cubana, y nadie sabía el paradero de Leinier. Pues en estos momentos se acaba de confirmar que está preso. Entonces, por eso no teníamos noticias de él. Es otro de los presos políticos que se une a este gran número de cubanos que están encarcelados por pensar diferente. Otro elemento importante es que la canción Patria y Vida acaba de obtener uno de los premios Grammys a lo que estaba nominado, y eso es relevante y confirma nuevamente el valor de la canción para nosotros. Y dicho todo lo anterior, pues nada, la lucha sigue. Daniela, no sé si nos escuchas. Y si no, pues vamos cerrando. Bueno, pues ojalá tengamos otra oportunidad de hablar con Daniela, que parece ser que ha perdido la conexión. Yo para cerrar, de verdad, es que no tengo palabras para agradeceros el haber dedicado vuestro tiempo y la valentía que demostráis al hablar tan claro sobre algo tan grave y que estáis viviendo en vuestras propias carnes. De verdad que me comprometo personalmente a que todo lo que se pueda hablar de Cuba, intentar ayudaros en lo posible a difundirlo. Y bueno, admiro muchísimo la unidad que demostráis como pueblo en general, y que de ninguna manera quiero que os sintáis solos, porque somos muchos, no solamente en Cuba, sino fuera, los que queremos que de verdad se respeten los derechos humanos en todos lados. Por último, quiero agradecer especialmente a George, porque es el que más, el que básicamente ha organizado todo esto, y de verdad te lo digo de corazón, porque además tenemos la misma edad, y me sorprende mucho lo bien que conoces la historia de tu país, para lo joven que eres, y la verdad es que me da envidia, la verdad, me da envidia sana, que alguien conozca también la historia de su país, y que ojalá eso pase aquí, que los jóvenes de aquí conozcan también la historia de su país como la conoces tú. Y bueno, Y una vez más, gracias a todos los que dentro de su plataforma nos dan voz y nos ayuda a visibilizar
la realidad de Cuba. No es esa la del turismo ni la que está en las postales, simplemente la que estamos pasando los cubanos tanto dentro como fuera y especialmente los que están dentro. Muchas gracias. Pues nada, hasta aquí el espacio de hoy. Sabéis que, bueno, os podéis seguir en @espacio libre TW, que ahí colgaremos el podcast de este programa y tenéis de otros anteriores por si queréis verlos, escucharlos. Y bueno, que toda la fuerza posible para Rainiel, a ver si sale libre y bueno, que patria y vida, ¿no? Muy buenas noches a todos. Buenas noches.